Compañera Ceci. Código postal, no tarjeta postal. Pues están chicos, ¿cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas Buenas noches. tarjeta, no código Buenas postal, noches. no tarjeta. Buenas noches. Buenas licenciado. noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado Jorge, Buenas muy noches. buenas noches. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. Un gustazo saludarles. Esperando pues que se Noche. encuentren muy bien. ¿Cómo están? Muy buenas noches. De igual manera, recordarles, ¿no? Que esta semana pues son semanas de exámenes bimestrales para que ustedes estén atentos y lo puedan completar, ¿sí? De igual manera, no se olvide, por favor, tratar de estar al día en los documentos, ¿ok? Actas, certificados, fotografías que tal vez nos haga falta en la institución. Recuerde presentarlo, ¿no? La documentación es sumamente importante. De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Obviamente, pues, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo. Bien, chicos, vamos a hacer un pequeño refuerzo, nada más, de la creencia, en este caso directamente, del judaísmo como tal, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el judaísmo sigue siendo lo que es el arte, perdón, la religión más importante directamente que apareció, ¿sí? Y que sobre todo en base fundamental destaca lo que son participaciones de la religión monoteísta, ¿no? Si bien es cierto, antes del aparecimiento del judaísmo, la mayoría de las religiones en el mundo se basaba directamente en los fenómenos de la naturaleza, es decir, directamente fenómenos y dioses que se los representaban, ¿no? Sin embargo, con el aparecimiento directamente de esta nueva religión del judaísmo como tal, el practicar el monoteísmo fue una religión establecida directamente con la finalidad de la adoración a un solo Dios, ¿no? Aquí podemos hablar de célebres personajes directamente como Moisés, Abraham, en este caso, que fueron los máximos representantes del judaísmo como tal, ¿no? Además de ello, también lo logramos identificar con esta estrella. ¿Qué nombre tiene la estrella que tenemos aquí? Programa. Muy bien. ¿Qué nombre tiene esa estrella? La estrella de David. La estrella, muy bien, del rey David, ¿no? Excelente. También podemos observar a uno de los máximos representantes del judaísmo, Moisés, ¿sí? Que prácticamente fue el representante que, según la Biblia, recibió los 10 mandamientos, ¿no? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Bueno, para las personas que somos religiosas, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Honrarás a tus padres. Muy bien, honrar padre y madre, ¿no? Prácticamente estos mandamientos fue dados directamente de Dios hacia Moisés, ¿no? Moisés, que también era un célebre representante que logró directamente liberar el pueblo judío de los egipcios como tal, ¿no? Pero en fin, vamos a determinar cómo fue su origen y sobre todo las características especiales directamente de estos representantes, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la presentación el señor o la señorita? Ok. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosa María, por favor? ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo es la más antigua de las tres grandes religiones monoteístas
abrahámicas nacidas en Medio Oriente junto al cristianismo y el islam. Además, es un conjunto de tradiciones, representantes y prácticas rituales pertenecientes al pueblo judío. La tradición y la cultura judía data la antigüedad y abarca un conjunto bastante heterogéneo de prácticas tradicionales y posturas frente al hecho religioso. Esto se debe en gran medida a la diáspora que vivió el pueblo judío desde tiempos ancestrales, ya que han sido repudiados e incluso perseguidos por otras naciones, haciendo de ellos una suerte de pueblo errante. Muy bien, muchísimas gracias, 10, señorita. Ahora, el judaísmo, ¿no? Destaca directamente como la primera gran religión de las religiones monoteístas, ¿no? Aquí también podemos establecer que sembraron las bases fundamentales tanto del cristianismo como del islam como tal, ¿no? Aquí también podemos observar lo que son representaciones de Moisés y sobre todo directamente los mandamientos como tal, ¿no? El judaísmo hoy en día reúne fieles y practicantes en mayor o menor grado a lo largo de casi todo el planeta, especialmente en Estados Unidos con 6.5 millones, en Israel 5.9 millones y a nivel mundial existen aproximadamente 14.3 millones de judíos de distintas ramas, ¿no? Que en la mayoría de los casos prácticamente no conservan, en este caso, las lenguas hebreas, las lenguas judías como tal, ¿no? También podemos establecer directamente que su origen se basa en el caso y en la participación del pastor Abraham. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Santiago David Jaramillo, por favor? ¿Estamos ahí? Santiago David Jaramillo, no estamos, muy bien, sin nota. Sí, sí estamos, señor Santiago, Sí, por favor. el judaísmo sitúa sus orígenes en la edad bíblica, específicamente en la vida de Abraham, pastor nómada de Ur, en la antigua Mesopotamia. Abraham recibió un llamado de Dios mismo para fundar su patria en Canaán, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Sus descendientes, empujados por el hambre a migrar hacia las regiones del Nilo, fueron sometidos a esclavitud por los faraones. Sin embargo, Moisés los liberó y guió de vuelta a su tierra prometida. Posteriormente, Dios le entregó a Moisés en piedra los 10 mandamientos, dando así origen a la doctrina judía. Ok, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, aquí también podemos establecer, ¿no? Que el judaísmo, sí, destaca la participación de la vida de Abraham, un pastor nómada que prácticamente vivía en la antigua Mesopotamia, en la ciudad de Ur. ¿Sí? Directamente nosotros podemos establecer que en la Biblia también nos hablan de estas ciudades emblemáticas, ¿no? Especialmente en el Antiguo Testamento, ¿sí? También podemos establecer directamente que los descendientes de Abraham prácticamente migraron a los territorios cercanos al río Nilo y eventualmente fueron sometidos por los faraones como tal, ¿no? Aquí aparece la figura de Moisés que los liberó y los guió directamente a la tierra prometida. Sí, aquí también podemos establecer lo que son los 10 mandamientos que Moisés directamente recibió en el monte de Sinaí como tal, ¿no? Que prácticamente son los sitios más emblemáticos que tienen los judíos como tal, ¿sí? Muy bien, me ayuda por favor en esta presentación el señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Luz Dolores, por favor. Buenas noches, Lisa. Historia. La historia del pueblo judío y de su religión se narran en el Antiguo Testamento de la Biblia.
inicia con el éxodo hacia Egipto, la esclavitud, la recuperación de la libertad y la vuelta a Canaán. En el momento de la fundación del reino de Israel, su territorio se repartió entre las 12 tribus hebreas: Aser, Naftalí, Manasés, Zebulón, Isaacar, Gad, Efraín, Dan, Benjamín, Rubén, Judá y Simeón. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Ahora, prácticamente, ¿no? En el Antiguo Testamento, en Éxodo hacia Egipto, narra directamente, ¿no? Cómo fue el momento en que Moisés prácticamente logró liberar al pueblo judío. De igual manera, destaca sobre las 12 tribus hebreas, ¿sí? Que prácticamente lograron establecerse en todo el mundo, ¿sí? Aquí también podemos establecer que el reino hebreo se llamó Israel, ¿no? Y fue gobernado por numerosos reyes bíblicos que prácticamente estuvo en contacto, por decirlo así, reyes como el rey David, Salomón, que prácticamente detallaban lo que es la figura religiosa, ¿no? También podemos verificar que en su momento fueron dominados por los asirios, los persas y los griegos en general, ¿sí? Aquí también podemos establecer algunas imágenes de cómo el pueblo judío prácticamente establecían sus propias cosmovisiones religiosas y poco a poco fueron estableciendo lo que son parámetros o condiciones de vida, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué significa la diáspora, ¿ok? Muy bien, me ayuda por favor la señorita Diana Juliet, por favor. Historia, al convertirse eventualmente en la religión del imperio y desató una persuasión contra el pueblo judío que duró siglos acusándolo de ser los traidores de Jesucristo. Para ese entonces ya los judíos habían sido vendidos como esclavos por los romanos a lo largo y ancho del imperio. Esto fue llamado la diáspora, que fue el inicio de la diseminación del pueblo hebreo en el mundo. ¿Ya? Ok, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, también podemos establecer de que el pueblo judío también fue uno de los pueblos más perseguidos por la antigüedad también, ¿no? Hablamos directamente que en su momento eran considerados, pues, los traidores de Jesucristo, ¿sí? Y eventualmente la mayoría de ellos tuvieron que salir de sus territorios expulsados para, o directamente huir con la finalidad de no ser asesinados, ¿no? A esta migración, ¿sí? Prácticamente se le conocía como la diáspora. Es decir, que el mundo prácticamente se centraba en el territorio de Israel y lo demás directamente era la complementación, en este caso, de la población judía en el mundo, ¿no? Por ende, el salir de sus territorios, el salir y establecerse en otros sitios, prácticamente era conocida como la diáspora en general, ¿sí? También podemos hablar de algunos libros sagrados como el Tanaj, la Torah, el Kevin, Ketuvim, Mishnah, Talmud, Torah, que prácticamente son libros en donde nos hablan de las condiciones de vida que deben tener los judíos. De igual manera nos habla directamente de las tradiciones orales y también de los cultos religiosos como tal, ¿no? También podemos hablar de las corrientes del judaísmo, el ultraortodoxo, reformista o ortodoxo como tal, que prácticamente mantienen lo que son sus cosmovisiones religiosas hasta el día de hoy, ¿no? Cada corriente directamente establece lo que es la adoración a imágenes, también destacan directamente a no adorar imágenes, a la representación directamente de Dios y sobre todo directamente tratar de establecer lo que son sus normativas dentro directamente de su sanción, ¿no? Hablando de las condiciones de vida, hablando directamente de las conductas en la sociedad en general, ¿sí? También podemos hablar un poco de las creencias como tal, ¿sí? Ahora, el pacto entre Dios y los judíos prácticamente
son establecidos en los ritos judíos, ¿no? Los cuales pueden ser la circuncisión, la atención a las prohibiciones alimenticias como el cerdo, las carnes, kosher, y también directamente podemos hablar acerca del idioma de los hebreos como tal, ¿no? Prácticamente al día de hoy la lengua oficial del Estado de Israel, ¿sí? El Dios del judaísmo se le conoce con el nombre directamente Yahvé o Yahvé que se le conoce, ¿no? Prácticamente tiende a ser solamente consonantes del alfabeto fenicio, ¿sí? Yahvé o Yahvé, que prácticamente, ¿no? De ahí proviene el nombre también de Jehová, que se usa también en el cristianismo, ¿no? Este nombre prácticamente detalla lo que es el sentido del amor, la compasión, la tranquilidad y sobre todo la eternidad del caso, ¿no? Y por ende, pues, se lo representa de esa manera, ¿sí? Y el libro más importante de entre todos los libros que tiene prácticamente es la Torah, porque es literal, es interpretativo, místico y sobre todo, pues, mantiene lo que son sus propias cosmovisiones religiosas. Ahora, vamos a determinar las diferencias entre el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Ok, ¿me ayuda, por favor, la señorita Carmen Alexandra? Buenas noches, licenciado. A ver, ya. Diferencias entre judaísmo y cristianos a islam. A diferencia de sus otras dos religiones hermanas de judaísmo, continúa a la esperanza de la revelación del Mesías, el Hijo de Dios, que vendrá al mundo a revelar sus verdades a la humanidad y se sometemos a todos a juicio. El cristianismo, por su parte, comprende que Jesús de Nazaret fue ese Mesías y por ende esperó su segundo retorno. El cristianismo por eso entiende el Nuevo Testamento como la renovación del pacto del antiguo pueblo judío con Dios y lee ambos libros conjuntos llamado la Biblia. Muy bien, excelente, 10. Muchísimas gracias. Entonces, miren, ahora vamos a identificar cuáles son las grandes diferencias, ¿no? El judaísmo directamente establece de que están a la espera de la revelación del Mesías. ¿Qué significa el Mesías o qué es el Mesías? El enviado de Y Dios es el Hijo de Dios, es nuestro Padre, Señor, el Muy Salvador bien, Padre excelente. Celestial, que del vino al mundo, mundo. lo conocemos los católicos. Muy bien, excelente, ¿no? Prácticamente, ¿no? Considerado también como el Hijo de Dios, ¿no? Que según el judaísmo, prácticamente, Él llegará al mundo, revelará lo que son las verdades y someterá al juicio a todos, ¿sí? Por parte del judaísmo. En el cristianismo destaca, ¿no? Directamente de que Jesús de Nazaret fue ese Mesías y por ende espera su segundo retorno. El cristianismo, por eso se entiende que el Nuevo Testamento como la renovación del pacto del antiguo pueblo judío con Dios, ¿sí? Entonces, miren, directamente acá podemos interpretar directamente, ¿Qué ¿no? palabra? No se olvide de colocar los audios en silencio, por favor. Muy bien. Aquí podemos hablar, ¿no? De que el cristianismo destaca directamente de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y esperan ansiadamente lo que es su segunda venida, que de igual manera, pues, vendrá a someter a todos a juicio, ¿sí? Aquí también podemos establecer de que existe una gran diferencia con el Islam, de igual manera, ¿no? Me ayuda, por favor, en la siguiente presentación, el señor o la señorita. Ok, me ayuda, por favor, el señor Álvaro Luis Chávez. ¿Estamos ahí? Señor Chávez, no estamos. Muy bien, sin nota. Señor José Alejandro, por favor. Licenciado, buenas noches. Buenas Dice, noches. diferencias
entre judaísmo y cristianismo e islam. El islam asimismo comprende a Muhammad, entre paréntesis Mahoma, como el último mensajero de Alá, el nombre con que llaman al mismo Dios de Abraham. Jesús de Nazaret, llamado Isa, para los musulmanes sería apenas un profeta más, como lo fue Adán, Noé, Abraham o Moisés. Su texto sagrado es el Corán, entre paréntesis, Qurán, dictado a Mahoma por el arcángel Gabriel, entre paréntesis, Jibril. Gracias, dice. Muy bien, muchísimas gracias, Díaz. Ahora, dentro del Islam, ¿no? Destaca directamente que la representación, en este caso, detalla acerca de Mahoma en general, ¿no? Podemos directamente establecer de que Mahoma es el máximo representante o el profeta directamente de su religión, ¿sí? Y también detalla, en este caso, de que el Dios de los islámicos prácticamente es Alá, ¿no? Entonces, miren, acá podemos interpretar que también el Dios Todopoderoso es conocido con el nombre de Alá. De igual manera, Jesús de Nazaret para los musulmanes tiene el nombre conocido como Isa en general, ¿no? Y para ellos consideran de que Jesús fue un profeta más. Es decir, que no es el Mesías y que ellos directamente también esperan al representante religioso, ¿no? Y dentro, directamente de su cosmovisión, detalla que el Corán es el libro más importante y emblemático que tienen los musulmanes, ¿no? Que en su momento también se manifestó que el arcángel Gabriel prácticamente tuvo contacto con Mahoma y él indicó los parámetros que tendría que tener el libro directamente de los islámicos, ¿no? Por ejemplo, entonces, si vamos, el judaísmo prácticamente detalla con el libro más importante conocido como la Torah. El cristianismo, ¿cuál será el libro más importante que tiene el cristianismo? La Biblia. La Biblia. La Biblia, muy bien, excelente. Dentro del Islam, ¿cuál es el libro más importante o el libro sagrado? El Corán. El Corán. Entonces, miren, prácticamente, si hacemos una comparación de la Biblia, el Corán o la Torah, sí, en base mantienen las mismas cosmovisiones religiosas, ¿no? Sin embargo, de forma directamente podemos establecer que cada uno de ellos mantienen diferentes cosmovisiones religiosas, ¿no? Que siguen siendo parte de una convivencia bastante sana en la actualidad, ¿sí? Ahora, vamos a determinar directamente uno de los grandes aportes o los valiosos aportes que los judíos nos han dejado hasta la actualidad, ¿sí? Muy bien. El primer aporte podemos hablar del monoteísmo, ¿sí? Que prácticamente es la adoración a un solo Dios, ¿sí? A un solo representante, ¿no? Estableciendo la idea de que Dios creó el universo y Él lo dirige. Ahí directamente, pues, cambió las bases religiosas de las antiguas civilizaciones que prácticamente mantenían una religión politeísta como tal, ¿no? Aquí también con la introducción del monoteísmo se eliminó lo que son acciones espantosas, terribles de los asesinatos o de los sacrificios como tal, ¿no? Entonces, miren, esos parámetros también cambiaron. Ok, la otra gran aportación que los judíos nos dejaron prácticamente fue el fin de semana, ¿sí? El Éxodo 28 nos menciona, 6 días trabajarás y harás todo en tu hogar, y el séptimo día será el Shabbat, para Shem a tu Dios, no harás trabajo. Es decir, será el día directamente en que tú puedas acercarte a Dios, puedas directamente adorarlo, ¿no? Entonces, miren, al día de hoy, por lo general y en el mundo entero, en la mayoría de los casos, ¿sí? Los parámetros religiosos, ¿sí? Eventualmente se dan el fin de semana, ¿no? Eventualmente, pues, nos toca trabajar a veces el sábado, a veces el domingo, pero en el mejor de los casos, el fin de semana prácticamente es el sitio o el momento en donde todas las personas, pues, descansamos, ¿no? Y el censo, ¿me ayuda, por favor? La siguiente presentación, el señor o la señorita, muy bien.
Me ayuda, por favor, la señorita Ana Gabriela Choco. ¿Estamos ahí? Sí, buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas Ya. noches. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? Ya le hice. Censo. El censo de Inglaterra de año de 1886 suele ser citado como el primer censo nacional de la historia, pero en el año 2400 años antes que eso todo era, todo eso la Torah registró un ser del pueblo judío. Éxodo 30, después de dejar Egipto, Moisés organizó un censo del pueblo judío. Debe haber sido una tarea inmensa dado en costo de 6.550 hombres adultos. Muy bien, muy bien. Estamos de mejorar esas matemáticas, ok. 1086, ¿sí? Prácticamente fue el año en donde se dio el primer censo en Inglaterra. Ahora, se establece que en la Torah se registró hace 2400 años 603.550. Por ejemplo, en la actualidad, ¿seguimos practicando los censos? Sí. Sí, dicen. Sí, Ok. sí se hace el ¿Para censo. qué nos sirve el censo? Para saber cuántas personas existimos. Puede ser, muy Para bien, ¿para qué saber más? cuántos habitantes Para hay. saber cuántas personas vivimos en cada hogar. Muy bien, excelente. Para determinar características propias de cada hogar en general, ¿no? Miren, 603.000. Sí, imagínense cuánto tiempo tuvo que contar, en este caso, Moisés, que se conoce, prácticamente 603.000. ¿Sí? Miren, prácticamente es una actividad que hasta el sol de hoy seguimos practicándola y que la mayoría de los países en el mundo lo hacen después de un cierto tiempo, ¿no? También podemos hablar de la igualdad ante la ley, ¿sí? Es decir, directamente, ¿no? De que todas las personas, sin importar sean ricas, sean pobres, tengan beneficios, no lo tengan, tengan privilegios, recursos, bueno, grandes privilegios o no los tengan de igual manera, tengan la posibilidad de ser juzgados a igualdad de condiciones ante la ley. Entonces, miren, en ley prácticamente todos somos iguales. Si uno de nosotros cometió un error, tiene que ser juzgado en base a la normativa directamente de nuestra sociedad, ¿no? Pero en teoría, como ustedes saben, prácticamente las personas que más recursos tienen, eventualmente no son castigadas y las personas que tal vez no tengan muchos recursos, prácticamente son las más perjudicadas en la mayoría de los casos, ¿no? Pero en fin, nos habla directamente de una igualdad ante la ley y que sobre todo también nos habla de una participación bastante fuerte en el sistema judicial, ¿no? La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Justicia, hablamos también directamente de las demandas, hablamos directamente de la defensa, hablamos directamente de tribunales, ¿sí? Aquí podemos establecer que dentro de Israel como tal, sembraron las primeras formas de parámetros administrativos judiciales, ¿no? Y eso directamente lo tenemos en la mayoría de los países en el mundo, como los departamentos que prácticamente velan por la integridad de la población en general, ¿no? Otra de las grandes aportaciones que nos dejó los judíos como tal, fue los derechos de los animales. Hoy en día, ¿los animales tienen derechos o no? Sí. Sí. Profe. Ok, muy bien. En el Ecuador, si una persona maltrata, agrede o trata de la peor manera a su mascotita, ¿qué tipo de sanción tiene? Tienen multas por el momento, me parece, profe. Multa. Multas. Multas, dicen. Ok.
Ok, muy bien. Dependiendo directamente de lo que es la gravedad del asunto, ¿sí? Lo más bajo son las multas. Después, inclusive, tienden o pueden directamente llegar a tener 1 o 2 años de cárcel. ¿Sí? Entonces, por ende, el cuidado de nuestras mascotas siempre debe ser una prioridad muy importante, ¿no? Pero, en fin, los derechos directamente de todos los animales también son garantía de la mayoría de los países, de los estados, pero sobre todo de la cosmovisión que el pueblo judío ha dejado, ¿no? La escuela pública, ¿sí? Si bien es cierto, en la actualidad todos pueden estudiar, todos tienen la oportunidad directamente de ingresar a escuelas, colegios, universidades, ¿no? Sin embargo, siglos atrás, la educación solamente la tenían las personas que tenían grandes recursos, grandes privilegios, y la población directamente era la que más afectaba en el tema de la educación, ¿no? Pero a pesar de eso, los estados garantizan directamente lo que es el derecho a que todos los ciudadanos puedan ingresar a la educación, ¿sí? Si bien es cierto, también podemos hablar, ¿sí? En el tema de los cosméticos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, toda la mayoría, o por no decir todos los cosméticos, prácticamente fue creada por una mujer judía. La pila que nosotros conocemos, AA, AAA, prácticamente fue un invento de un judío. Los pantalones jeans que nosotros nos ponemos, ¿será que nos ponemos los jeans de vez en cuando? Sí, siempre. Claro. Ok, muy bien. El pantalón jean también fue creado por un representante judío. ¿Sí? El micrófono, que hoy en día pues nos sirve para directamente cantar, para presentaciones directamente, también fue un desarrollo judío como tal, ¿no? Los fósforos, hablamos también de las agujas, máquinas de escribir. Bueno, si nosotros ingresamos al internet, buscamos directamente las aportaciones de los judíos, la mayoría de todas las cosas que tenemos en casa prácticamente fue un legado de los judíos, ¿no? Que si bien es cierto, al día de hoy un Estado prácticamente en construcción, es una potencia económica de igual manera, pero sus bases fundamentales prácticamente nos indican cómo tuvo un crecimiento bastante fuerte, bastante unido, pero también tuvieron épocas en donde las persecuciones, los asesinatos eran muy fuertes, crueles y terribles. El último crimen, por decirlo así, fuerte, terrible, horroroso, el genocidio más grande directamente que nosotros de cierta manera logramos tener en los últimos años prácticamente fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Hitler creó los campos de concentración y mataban a los judíos? ¿Se acuerdan? No, dicen ahí sí no. Sí, dicen. Ahí sí, no. Casi, casi, muy bien. Entonces, miren, directamente, pues, en los campos de concentración, mataron a judíos, niños, mujeres, embarazadas, que prácticamente, pues, en este caso, Adolf Hitler les tenía una fuerte persecución, un fuerte racismo hacia ellos, porque prácticamente consideraba de que por la culpa de los judíos existían pobrezas, guerras, enfermedades como tal, ¿no? Y por ende, pues, casi los extinguió de las peores maneras, ¿no? Pero a pesar de eso, también lograron sobrevivir y en la situación de en la actualidad prácticamente su religión sigue en constante crecimiento, ¿ok? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí también, por favor, para indicarles en este caso que el examen bimestral ya está habilitado y la fecha es del martes 13, es decir, hoy hasta el sábado 17 de enero, 12 de la noche, ¿no? También indicarles que tienen el tiempito de 45 minutos. El examen es acumulativo, es decir, de todo el contenido que nosotros hemos revisado durante el año lectivo, ¿no? De igual manera, pues, felicitarles a cada uno de ustedes, ¿sí? Vamos a darnos un fuerte aplauso, por favor, todos en este momento. Muy bien, que se escuche, todos. Excelente. Esos aplausos, esos abrazos a la distancia prácticamente es el Para el esfuerzo aplauso para el que profe cada también, uno chicos. realice. Sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Para licenciado. todos, muy bien. Qué lindo, qué chévere. Eso y más que merecen ustedes. A pesar
de tener 1.000.000 de problemas, a pesar de trabajar mañana, tarde y noche, a pesar de tener 1.000.000 de obligaciones en casa, siempre realizamos lo que es el esfuerzo por estar en clases, por participar, por hacer tareas y por cumplir poco a poquito nuestro objetivo de obtener nuestro título, ¿sí? Así que sigan con esa entrega, sigan con esas ganas y que Dios mediante pues nos permite encontrar en el siguiente nivel que vendría a ser el segundo. Entonces miren, el tiempo pasó volando y después obviamente estaremos en tercero, ¿sí? Les quedo eternamente agradecido por todo el esfuerzo que ustedes realizaron y pues que les vaya muy bien en los exámenes y de aquí nos volveremos a encontrar en ciudadanía que vendría a ser pues la última clase que nosotros tengamos, ¿sí? De mi parte, chicos, una bonita noche, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos en la última clase en Ciudadanía, ¿sí? Pórtense bien. Muchas gracias. Gracias, Licen. Una buena noche. Gracias. Gracias, Licen.